conflicto dominico-haitiano. Los responsables de eso son los de esa bandera que está ahí detrás de usted. Son los Borbones con un tratado que se llama Tratado de Basilea. Haití surge como resultado de ese Tratado de Basilea de 1795. Es importante que se sepa que Haití abastecía más del 60% del azúcar que llegaba a Francia. Era la joya de la corona francesa. Esos esclavos no vivían más de 8 años. Las condiciones no lo permitían. Haití llega el siglo XX, igual que nosotros. Estados Unidos lo invade un año antes que nosotros, en el 15. Pero nosotros, con el tratado Hughes-Peinado, los americanos salen en el 24, pero con los haitianos no, están hasta el 30. ¿Cuál es el tema nuestro con Haití? Es que en Haití, en sus inicios, contrario a nosotros, República Dominicana hay problema entre mulatos o blancos. No, República Dominicana, como quien diseña todo lo que es el proyecto de República Dominicana, esta bandera, que en sus colores así lo indica, también aquí el lema Dios, Patria y Libertad, que es un proyecto inclusivo. Los haitianos en su constitución le prohíben al blanco tener tierra, pero ese blanco tenía más tiempo viviendo que muchos de los africanos que hicieron la independencia. Dejaron fuera al blanco. Problema con el blanco. El mulato no quería saber del negro. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Tener de vecino al país más pobre de América Latina, donde más del 65% de su población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento. Pero ¿cuál es la tasa de natalidad? Más alta que República Dominicana. ¿Qué va a pasar entonces si los demás países de la zona no aceptan a los haitianos? Más del 90% de Puerto Príncipe lo manejan pandillas. Mis viajes a Haití, mi interacción con Haití, me permiten decirle que no es solamente un tema de tener militares. Nosotros no estamos viendo una realidad. República Dominicana es el país que más sufre la desgracia del pueblo haitiano, porque quien comparte los hospitales y gran parte de su presupuesto, donde hay hospitales que más del 60% de las parturientas no son dominicanas, son haitianas. Ahora me pregunto yo, ante tantos ataques de la comunidad internacional para el único pueblo que ha sido solidario con Haití como República Dominicana, es que pretenden que la historia los juzgue como la comunidad internacional que permitió que colapsaran dos países al mismo tiempo. ¿Hay esperanza, profesor? No, yo creo que... Conflicto dominico-haitiano. Perspectiva, ilustración para el que no tiene ni idea, para el que está de este lado del mundo, que ve que si unificación, que cuánto tiempo tiene eso, que eso se resuelve fácil, que no habrá solución nunca. Si pudieras darnos esa visión para los que escuchamos así tantas campanas. Los responsables de eso son los de esa bandera que está ahí detrás de usted. Esa es una bandera que decide Carlos III que comienza a utilizarse. Son los Borbones con un tratado que se llama Tratado de Basilea. Haití surge como resultado de ese Tratado de Basilea de 1795. Nosotros, que tenemos la mayor densidad histórica europea, los dominicanos, porque somos esta mezcla que llegó desde la Isabela, Santo Domingo, con la llegada de los españoles. Nos encontramos que los ingleses nos invaden en 1655 con la invasión de Penn y Venables, la famoso diseño aquel de Oliverio Cromwell, de Western Strategy se llamaba, o Western Strategy, que ahí le quitan Jamaica, España, le quitan Dominica, querían quitarle Santo Domingo, pero nosotros le ganamos, porque queríamos seguir siendo lo que éramos. Pero ganamos y luego los franceses con los que llegaron a la isla que está más acá, hacia el occidente, que es la Tortuga, donde se asientan esos bucaneros, esos filibusteros, y los franceses nos invaden en una batalla que es la que permite que todavía en República Dominicana se celebre el Día de la Virgen de la Alta Gracia, que es una virgen de aquí, de Garrodilla de Alconáter, que se la llevan los extremeños con obando cuando llegan a Santo Domingo. Y esa batalla se llama la Batalla de Guaricó o de la Limonada en 1691, porque no queríamos ser franceses. Entonces luego, cuando llega el siglo XIX, Carlos IV, que tiene como válido a Godoy, dice, bueno, si me devuelven la Vascongada, si me devuelven aquí Cataluña, yo le dejo la isla entera.
Pero ¿qué sucede? Que esos africanos que comienzan a llegar a trabajar en la industria del azúcar, es importante que se sepa que Haití abastecía más del 60% del azúcar que llegaba a Francia. Era la joya de la corona francesa. Si te está gustando este contenido, recuerda darle like para que YouTube lo posicione mejor, además de suscribirte si no lo has hecho, es totalmente gratis, y compártelo para que llegue a otras personas. Ahora sí, sigue disfrutando de este contenido. Esos esclavos no vivían más de 8 años. Las condiciones no lo permitían. Tanto es así que quien inicia la independencia en Haití, Dessalines, Jean-Jacques Dessalines. ¿Usted sabe de qué ejército formó parte? Porque los franceses no permitían a un negro formar parte de su ejército. Al ejército mulato de Carlos IV, el de esa bandera. Y después de estar del lado español, que es un dato que me sorprende que no se divulgue, 3 años, él se va a Haití. Y entonces allá con los franceses se pone de parte de los franceses, aunque luego tiene que pelear con ellos. Y ahí viene que nosotros, las tropas que quedan del remanente napoleónico, que no se le dice a los jóvenes de República Dominicana, ¿quién la vence? Juan Sánchez Ramírez, que quería que estuviésemos con España. Y Juan Sánchez Ramírez, en esa batalla donde está el papá de Pedro Santana, que es el que le corta la cabeza a Jeffrard, es la batalla de Palicado. ¿Y qué sucede? Que viene el periodo de la España boba. Y luego vienen los haitianos y nos invaden. Y nosotros terminamos sacando a los haitianos con el hijo de ¿quién? De españoles. Juan Pablo Duarte y Díez. Y luego nosotros seguimos nuestro proceso histórico con la restauración, que Santana nos anexa de nuevo a España, nos liberamos y Haití llega el siglo XX, igual que nosotros. Estados Unidos lo invade un año antes que nosotros, en el 15. Pero nosotros con el tratado Hughes-Peinado, los americanos salen en el 24, pero con los haitianos no, están hasta el 30. ¿Cuál es el tema nuestro con Haití? Es que en Haití, en sus inicios, contrario a nosotros, República Dominicana hay problema entre mulatos o blancos. No, República Dominicana, como quien diseña todo lo que es el proyecto de República Dominicana, esta bandera, que en sus colores así lo indica, también aquí el lema Dios, Patria y Libertad, que es un proyecto inclusivo. Los haitianos en su constitución le prohíben al blanco tener tierra, pero ese blanco tenía más tiempo viviendo que muchos de los africanos que hicieron la independencia. Dejaron fuera al blanco. Problema con el blanco. El mulato no quería saber del negro, como el caso de Diogué, que es uno de los precursores también en las luchas en Haití. Y en Haití siempre se ha dado esa atomización en cuanto a no tener un proyecto común de destino, que es algo que siempre utilizo mucho. Se necesita un proyecto común de destino. Llega un presidente, como es el presidente François Duvalier, dictadura, pero dice Jared Diamond, y por eso debemos prestar atención al tema de Haití, en su libro Colapso, en el capítulo 11, que siempre lo refiero, que había una diferencia grande. Trujillo era un buen gerente, Duvalier no. Entonces, el país nuestro tenía esta fábrica de armas. Fabricábamos metralletas, se llamaban San Cristóbal. Fabricábamos pistolas, se llamaban Enriquillo, unos revólveres grandísimos. Teníamos una industria grandísima. De hecho, ahora que se habla de que es solo por el cambio climático, es verdad, llovió mucho, pero en la zona de Valencia siempre han existido gota fría. Ahora le han cambiado el nombre a Dana, y hago esta alusión porque en Valencia, cuando Trujillo vino aquí, hubo una gota fría y Trujillo donó dinero para la recuperación en Valencia. De hecho, conozco familias. Hay un amigo mío que es de Valencia y es de esa familia que Trujillo dio albergue allá. Y había una calle, todavía yo puedo conseguir hasta la foto de la tarja, que la calle tenía el nombre de Trujillo por una donación que Trujillo hizo.
Trujillo era un hombre que sabía manejarse a nivel internacional, pero Duvalier no. Entonces, ese país nuestro luego entra en un proceso muy difícil, tortuoso, desde la muerte de Trujillo hasta el 65 con la invasión americana. Recordemos que ese país, después de ese periodo, es el único en América Latina con estabilidad política y creciendo por más de 50 años ininterrumpidamente, porque los dominicanos, el más grande líder de masa nuestro, incluso para los que critican y quieren decir que somos racistas, que tuvimos y líder del partido que hoy está en el gobierno fue José Francisco Peña Gómez y sus ascendientes eran haitianos. No podemos decir que el expresidente Leonel Fernández es caucásico europeo, es mulato. No podemos decir lo mismo ni de Danilo Medina, Trujillo incluso, para que veamos cómo nuestro país no ha tenido problema con interacción racial. Su abuela era Dilletá Chevalier. Y del otro lado, el abuelo era de Santa Cruz de las Palmas, en las Canarias. Si nosotros como pueblo no tenemos ese problema que Haití sí ha tenido, que hoy unas pandillas financiadas por sectores económicos y de los políticos que están ahí, porque Jimmy Cherici es Barbecue. Barbecue, quien lo financia es el presidente asesinado, Jovenel Moïse, la República Dominicana. Eso no se da. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Tener de vecino al país más pobre de América Latina, donde más del 65% de su población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento, donde hay violencia, donde en el año 1967 la masa boscosa de República Dominicana era un 10%, la de Haití era un 10%, hoy la de Haití no llega a un 2%. Y el único río importante que ellos tienen nace en la loma Nalga de Maco, en Río Limpio, Cordillera Central, provincia de Elías Piña. Porque Haití ni eso tiene, lamentablemente, recursos naturales. Pero ¿cuál es la tasa de natalidad? Más alta que República Dominicana. ¿Cuál es la geografía, la extensión geográfica? 27.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana, 48.000. ¿Qué va a pasar entonces si los demás países de la zona no aceptan a los haitianos? Ubi pane y bipatria, decían los latinos. ¿Dónde está el pan está la patria? La gente que va a hacer va a querer cruzar. El problema no es un tema del Estado dominicano porque tenga descuidos. No, no, es que hay una realidad de una población que tiene pandillas, que usted está en el servicio dominical de la iglesia protestante y me dicen pastores que llegan y violan a las mujeres, a sus mujeres, y han tenido que cerrar las iglesias o las secuestran por $100. Más del 90% de Puerto Príncipe lo manejan pandillas. Bueno, hubo una reciente declaración de Jimmy Cherici y de otros pandilleros diciendo que si no era necesario que no salieran a las calles. Eso lo pueden hacer unos pandilleros. Y eso, que hay tropas de Kenia allí instaladas. Lo que demuestra, al igual que cuando estuvo la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití, donde había gente hasta de Nepal, que fueron los que dejaron la crisis de cólera, porque defecaban y esas aguas fueron a los ríos, y como ellos sí tienen el cólera como parte de su entorno, fue una crisis, digamos, que hubo allí. Mira, ya había soldados de China, yo vi soldados de Brasil. Mis viajes a Haití, mi interacción con Haití, me permiten decirle que no es solamente un tema de tener militares. Un país necesita salud, alimentación. Allí no hay alimentación, allí no hay salud, allí no hay ni siquiera una identidad. Lo que nosotros no estamos viendo es una realidad. República Dominicana es el país que más sufre la desgracia del pueblo haitiano, porque quien comparte los hospitales y gran parte de su presupuesto, donde hay hospitales que más del 60% de las parturientas no son dominicanas, son haitianas.
quien suple a Haití de alimentación, y lo vemos en los mercados binacionales, desde el Tirolí, pasando al de Dajabón y pasando al que va a Zapitre, es República Dominicana. Ahora, me pregunto yo, ante tantos ataques de la comunidad internacional al único pueblo que ha sido solidario con Haití como República Dominicana, es que pretenden que la historia los juzgue como la comunidad internacional que permitió que colapsaran dos países al mismo tiempo. Están viendo ellos que la desidia, eso me encanta a mí del idioma español, porque pasar de desidia a abulia y de abulia a incuria, de incuria a negligencia, de una comunidad internacional que ha visto como un pueblo como el haitiano sigue muriendo, su gente de violencia, que solamente aparecen en los titulares, apuestan al fracaso de la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana es una víctima del tema haitiano, porque los haitianos quieren vivir en República Dominicana. Es como todo migrante. Si tengo lo que necesito en mi país, no tengo que emigrar. Ahora, pone la comunidad internacional en jaque a esos que se lanzan a la política en Haití y que después hacen brujería con los fondos que llegan porque no aparecen a la gente. Pues yo digo que hacen brujería porque el vudú es parte fundamental de la cultura haitiana. Entonces la queja es que el dinero llega a Haití, pero no llega a la gente. Entonces esa comunidad internacional está apretando a donde hay que apretar para que esa élite política y económica que hay en Haití le quite esos fondos a esos pandilleros. Porque yo siempre le digo a los estudiantes, de una forma quizás un poco relajada, que ya tomando en consideración a Carlos Darwin y yo que soy negro, a Papamono usted le va a dar banana de plástico. No, comunidad internacional. A Papamono usted le va a vender, que usted no sabe cuáles son las puertas que tiene que tocar en Haití y qué se debe hacer en ese país que necesita un mini plan Marshall. ¿Cuánto dinero se gastan en otros lugares y no podemos hacer un plan sistémico en Haití para que ese país avance? No nos damos cuenta que Haití es una especie de cáncer que hace metástasis en todo el cuerpo de esa isla. La geografía es la misma, pero es una geografía con una frontera de 375 kilómetros. Esa comunidad internacional quiere apostar al fracaso de los dos pueblos, porque ya uno colapsó. Entonces yo creo que el tema haitiano debemos verlo desde una perspectiva que es lo que nos enseñó el legado hispano, porque eso surge con la hispanidad y es algo que no se resalta, y es el humanismo. El humanismo se inicia, esa visión humanista es manufactura hispánica. Se inicia cuando el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos lleva a las discusiones que se dan en Salamanca con Fray Francisco de Vitoria y que dicen, no, espérate, son gentes, porque la esclavitud se justificaba por la visión aristotélica. Y dicen, no, pero es verdad, tienen alma, son gentes. Ahí es que se inicia el humanismo. Y ese humanismo que es de manufactura hispánica, nacido en Santo Domingo, esa perspectiva humanística de vernos reflejado en el otro, debe indicarnos que los haitianos sufren la desgracia que sufrimos también los dominicanos, y es de que las manos que mecen la cuna de la humanidad no están interesados en resolver ese problema. Hay esperanza, profesor. No, yo creo que incluso
Bueno, sí, no, una entrevista como la que hoy hemos tenido la oportunidad de hacer con usted, que es más que una entrevista, una reflexión sobre de dónde venimos, lo que somos y lo que podemos esperar, nos da un marco de la solidaridad, porque esto es un espacio para fomentar conciencia crítica. Y la conciencia crítica es el Ubicatex de 1000 miligramos que nosotros nos tomamos todos los días para dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Porque ¿de qué vale esperar la muerte, pasarnos la vida entera descansando si esta vida es para hacer cosas? Y nosotros estamos obligados ¿a qué? A cambiar. ¿Y cómo cambiamos el presente? Con obras. Por eso yo siempre veo tan hermosas las palabras bíblicas que refería a la fe, hermanos, son obras. Entonces tenemos que hacer. En algo debemos actuar para que esa realidad que nosotros tenemos de ese mundo en el cual nos encontramos hoy, que es un mundo convulso, pues vamos a hacer cosas. Cada generación, como decía ese intelectual tan apreciado hondamente por mí, que es Albert Camus o Camus, cada generación tiene la responsabilidad de asumir un compromiso. Asumamos ese compromiso. Necesitamos algo que le dé sentido a nuestra existencia, más allá que nuestro mero existir, porque si no, lo único que dejaremos como legado, como dirían en mi campo en Sabana Grande de Boyá, son letrinas llenas. Vamos a hacer. Vamos a hacer por nosotros, por los demás, por los que vienen. Gracias, profesor, nuevamente por conversar. Usted, muy agradecido. Gracias a los que han estado hasta este momento, que sé que son muchos. Díganos ahí en los comentarios las partes que más les gustaron de esta entrevista, donde están de acuerdo, donde están en desacuerdo. Incluso compartan este video para que llegue a más personas. Agradecer nuevamente a las autoridades aquí en la Embajada de República Dominicana en España, a Diana Infante, quien es ministra aquí en la Embajada, por la gestión para este salón, al embajador Juan Bolívar Díaz, por siempre también estar presto a que podamos usar estas instalaciones, el espacio. Recuerden el cómic del profesor Gatón, que está en una primera edición, ya viene una segunda, las Super Maravillas de la Primera de América, que ya estamos preparando esa segunda edición, y su ensayo, una mirada histórica y geopolítica de Hispanoamérica en un orden global postoccidental, que forma parte del libro Geohispanidad de Pedro Baños. Y ya, ahora sí, por último, aquí en el canal tienen otra entrevista del profesor Gatón, la primera entrevista que le hicimos, así como la presentación del libro que hizo en Casa de América. Por aquí está, igual lo pondré también en pantalla. Recuerden suscribirse, compartir este video nuevamente para que llegue a muchas personas. Profesor. Gracias. Gracias.